Quería comunicarles hoy, en principio, una serie de ideas relacionadas con el mito de las zonas azules. Ya se sale del castaño oscuro. Nuestra intuición original era que había una serie de errores estadísticos, y ahora el asunto, ¿por qué es relevante esto? Porque nos va la vida en ello. O sea, es bastante, bastante crucial el asunto que toca. Y ha sido, yo pienso, digamos, inadecuadamente, incluso espuriamente, digamos, manipulada la información para esencialmente conducir básicamente el mercado en una dirección. Ahora, esto es un asunto, yo pienso, ético, serio. Al principio tenía mis dudas si no se trataba de un error honesto. Yo creo que no es un error honesto, es una maniobra deliberada para manipular obviamente por una ganancia, ¿no?, específica, lo cual es doblemente una traición, porque es una traición a la ciencia y una traición al libre mercado, al free market. Yo soy un convencido de que hace falta, y toda la data de los últimos 200 años lo muestra, hace falta un capitalismo consciente. O sea, las innovaciones que ha traído la ciencia y la tecnología de los últimos 200 años son así indescriptibles. Yo, como estudiante, como historiador concienzudo del pensamiento científico y de la medicina misma y de la economía incluso, les puedo decir que es espantosa la diferencia. Digamos, la vida era espantosa en 1901 todavía era espantosa, en 1890 era una espanto. Quiere decir, necesitamos entonces que las personas que estemos acá tengamos una conciencia suficientemente amplia y un coraje suficientemente atornillado a la pelvis, las propiedades colgativas, para hacer ciencia de calidad, ciencia honesta, objetiva, y además de eso, hacer un capitalismo de calidad, un capitalismo consciente, donde el free market siga beneficiando a la humanidad, que para eso lo creamos. Bueno, voy a compartirle entonces algunas cuestiones. Never mind the attendance. Vamos a ver un minutín. ¿Qué teníamos preparado? Porque es fascinante el tema, y de ninguna manera se nos debe pasar por alto esto, porque la vida que está en juego es la nuestra. ¿Okay? Así que bueno, voy a compartir de inmediato esto. En principio, el primer acerto que teníamos que hacer es que, francamente, es todo el asunto acerca de estos hotspots, estos sitios calientes, ¿no? Estos puntos calientes de la longevidad, han sido brillantemente, desde el punto de vista del marketing, brillantemente lanzados a la comunidad internacional. O sea, el chapeau à l'artiste, digamos, ¿cómo se dice? Sería un homenaje al artista, ¿no? Sería, y en realidad, bueno, we bow to the artist, sería en inglés, pero aún peor, to the con artist, porque aquí hay una clara falsedad implicada, ¿no? Y la cuestión del mito, que he llamado el mito de las zonas azules, proviene de unas observaciones con unos errores tan crasos desde el punto de vista estadístico. Más allá de que es muy interesante estudiar esto, yo he estado fascinado con esto hace más de 4 décadas, de hecho. Porque para la época en que yo ya pasé los 13, 14, 15 años, 16, de pronto me empecé a dar cuenta, definitivamente a los 17, de que mis padres estaban mucho más adultos, más viejos que los padres de mis amigos. Por una cuestión circunstancial, en la islita donde yo nací, la islita de Cuba, ese brillante lugar, y la gente tenía hijos muy temprano, perdón. De manera que el grueso de mis amiguitos de la escuela, los compañeritos del barrio, etcétera, tenían una cierta edad. Sus padres tenían una cierta edad, y mis padres tenían la edad de los abuelos de mis amigos. Así que he estado muy atento a esto. Fue una muestra patente de que mis genes estaban ahí para envejecer, ¿no? Una vez, me río porque una vez me acabo de acordar que en una regata nacional fue muy importante. Yo hacía yachting, hacía vela de niño, mi deporte era yachting, vela, ¿no? Navegación a vela. Y yo y mi grupo teníamos un barco que se llama Cadet, que era un barco de 3 velas, bueno, interesante. Y rompió una tormenta, una sudestada que destrozó la flota entera. Se hundieron 2 barcos, el mío y el de un matancero, no me acuerdo el nombre, y los barcos eran 200 embarcaciones, quedaron todas reducidas, mástiles partidos, etc. Pero como el viento venía del sur, nos llevaba hacia afuera, y nuestro barco se hundió, como siempre era todo en el comunismo, en el socialismo no teníamos digamos, los tapones de los cajones de aire, se nos hundió el barco, que era carísimo,
y nos arrastró a mí y a mi grumete, Carlitos Alarcón. Carlitos está por ahí, un abrazo. Éramos dos chiquiticos, los dos petizos, y nos arrastró la sudestada para afuera. Nos rescata un barco camaronero y nos entrega a la lancha de seguridad de la regata, y todo esto con los padres nuestros en la orilla, mirando por prismáticos, qué sé yo. Buah. Y cuando saltamos, Carlitos Alarcón y yo, del barco camaronero que nos había rescatado a la lancha de seguridad de la regata, me dice, oye, te vamos a llevar de una primero para allá, porque está tu abuela como loca en la costa, tu abuela está enloquecida. Mi abuela, what the fuck, yo no conozco a mi abuela, nunca la conocí. Y ahí me di cuenta que se refería a mi mamá, que tenía toda la pinta de ser mi abuelita, mi abuela, muy fuerte, mi vieja y todo, pero fenotípicamente ya estaba en la tercera edad, de acuerdo con la norma de las madres jóvenes en Cuba. Así que bueno, ese es mi rara, creo que no he contado nunca esto en público, es mi raro abordaje. Es un cuento de la familia, ¿no? Obviamente, que ya conocido en la familia. Pero el punto es, la crucial importancia de esto es que nos roba el engaño de las zonas azules, que yo no creo que sea un error honesto, ya les voy a contar. Nos roba a nosotros de un hecho fundamental, que la única, mis amigos y amigas, la única metodología validada, científicamente, metodológicamente correcta, sound, para prolongar la vida de las especies es la restricción calórica severa, la restricción calórica bien aplicada, de acuerdo con la tasa metabólica de cada especie. Entonces, acá si nosotros empezamos a coquetear con el plant-based diet y todo esto, y que sí, que la cosa es estar en comunidad y todo, miren, por favor, es un peligro para la población en general que estemos tan mal orientados, ¿no? El inicio de esto además está metido acá, nada menos que National Geographic. El tipo que, digamos, spearheaded, ¿cómo se dice? El tipo que enarboló, digamos, que lideró este asunto, de este movimiento, lo hizo, repito, brillantemente. Estoy, como ahora que investigué a profundidad, estoy asombrado de la eficiencia del tipo para construir una compañía en torno a una idea y después vender esa compañía en el pico más alto de la... Lo ha hecho varias veces. Este señor ha tenido un exit, un cash day, ¿no? Un día de cobro, 3 veces seguidas, que sepamos, en ideas, bueno, muy interesantes con National Geographic. Este hombre básicamente, para que tengan una idea, los ejemplares de National Geographic, que en su momento yo he coleccionado, incluso me parecía fascinante. Digamos, el ejemplar más vendido en la historia del journal entero es el ejemplar donde se hablaba de la cuestión de Okinawa, las zonas azules, ya le ha producido un inmenso flujo de fondos a National Geographic, que yo no estoy, como repito, nada en contra de la dinámica del mercado, todo lo contrario. Es más, pienso que la única manera de salvar la ciencia es la libre empresa, la empresa privada. El Estado va a estar completamente atrás con eso, ¿no? En mi ya largamente sostenida opinión. Así que bueno, el asunto es, dice esto, la isla, esto habla de Okinawa, ¿no? En National Geographic. Okinawa es la isla que reveló, o sea, descubrió el secreto para una vida larga y cómo hacer y cómo manejarse en tiempos difíciles. Esto viene a cuenta de que la Segunda Guerra Mundial los azotó, etc., ¿no? Dice acá, los residentes de Okinawa tienen una de las poblaciones más saludables y alegres, tienen fuertes redes sociales, buena comida y O sea, las fuertes redes sociales, los lazos y la buena comida podrían explicar por qué. Bueno, fantástico. Esto es casi como una cosa, es una cosa como un truismo, de todo el mundo cree saber en la comunidad que, pues, por supuesto, la dieta... digamos, la dieta mediterránea, la dieta basada en plantas, claro, prolonga la vida. Esto es un profundo, es un error, es una falsedad tremenda, y esto se debe a varias cuestiones, a varios errores en el sampling, varios errores bastante elementales, errores de 101, errores primarios en la conformación de una muestra estadística relevante. Esta es la página de Blue Zones. Se los estoy mostrando porque es relevante, lo pueden encontrar como, bueno, bluezones.com y todo lo demás. Fíjense abajo, este es Dan Buettner. Buettner ya no es dueño de esto. Buettner se lo vendió a un grupo de adventistas del séptimo día que compraron su negocio, el negocio de las zonas azules, donde venden básicamente unos planes dietéticos, y ellos además te venden la comida, y ellos además te llevan turísticamente a las zonas azules, haces turismo en las zonas azules, todo un asunto, y vendes, bueno, todo el material, etc.
Es un meal planner, etc. Un negocio que se vendió en el pico de la ola, en la cresta de la ola. Excelente ejecución, chapeau à l'artiste, nuevamente, para el entrepreneur Dan Buettner, pero está esto construido sobre bases completamente falsas, ¿no? La dieta de las zonas azules, en definitiva, es un mito epidemiológico. Y esto es esencialmente emana, como dije, de una incorrecta selección de los grupos, completamente deliberada. Por otra parte, ya tengo certeza, porque es demasiado, digamos. Y además esto estaba en colaboración incluso con Michel Paulin, que es un formidable etnógrafo y demógrafo, que estuvo conectado por interés, de hecho fue el que produjo los primeros artículos genuinamente científicos, y bueno, en el fondo acá el rostro es que, y se fue separando este hombre. Ahora acaba de publicar en el 2021 un paper que se lo voy a mostrar, que completamente echa por tierra este asunto del plant-based diet y todo esto asociado a la longevidad. Es un tema muy complejo y claramente tenían un amplio aporte de proteína, como muestra el paper, y esto es muy claro, ¿no? Las claves están en otra parte. En nuestra visión del asunto, las circunstancias que explican, o sea, el grueso, el mayor porcentaje de la varianza entre la diferencia no es muy grande, no es que la gente no es que viven 120 años todos, ni mucho menos. En promedio viven unos 7 años más, es tienen una mejor expectativa de vida, que ya están agarrando, ya están resolviendo esto en los países del norte de Europa. Hay muchos lugares donde ya se empieza a manifestar esta abundancia de longevidad. Si bien ya está la expectativa de vida al nacer, está haciendo ya esta curva sigmoidea que conocemos, nos sigue, viene subiendo hasta que no sube más, como la imagen que está detrás. Empieza ahora a hacer una asímptota, donde se mantiene la expectativa de vida una vez que hemos alcanzado un cierto nivel de civilización, un cierto nivel de desarrollo tecnológico, de higiene alimentario, etc., permanece en una suerte de meseta. Ok, ahora el asunto es cómo empujamos lo que llamamos nosotros en nuestro grupo la fase B, cómo empujamos la superlongevidad. Y esto es un asunto delicado. La explicación de cómo estos pequeños grupos, de estas pequeñas, muestras de población han sobrevivido bastante más, tienen, qué sé yo, en Okinawa tienen unos 10 años más que en Japón, una cosa así en promedio, ¿no? Y hay más longevos, hay como el doble de longevos en una población que en otra, el doble, no 100 veces más. Se explica porque eran sumamente pobres, o sea, esto explica la varianza. Esto, uno de los rasgos fundamentales es que eran sumamente pobres, y esto es relevante, ya van a ver, viven en regiones escarpadas y bien remotas. Esto está reconocido ahora, hay consenso sobre esto ahora en 2022. Nosotros hemos estado 12 años atrás, de hecho, en una pesquisa semejante, en justamente Córcega y Cerdeña. Estoy un poco disléxico. Y acá la cuestión de escarpado tiene que ver con el gasto calórico y cómo hacen ejercicios, y algo fundamental que es que cuando tú tienes que estar subiendo escaleras todo el día, porque las calles de tu pueblo son escaleras, ¿right? Tú tienes un alto caudal circulatorio, ¿se entiende? Las calles de tu pueblo son escaleras, y esto es típico del Mediterráneo y de los pueblos, por ejemplo, toda la configuración geográfica de Okinawa, que si lo miras desde arriba, son laderas escarpadas, ¿no? Esto es importante, acá sufrieron hambre entre 1914 y 1970. Esto emana también de que no vivían en mansiones de la ciudad o lo que fuera, sino eran sumamente pobres, vivían ahí relegados, y sufrieron hambre en la guerra del 14, en la crisis del 29, en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. O sea, tuvieron periodos frecuentes de hambre, donde muchas veces se fueron a dormir sin haber comido nada durante 2 días, y esto... obviamente ahora vamos a ver los sesgos estadísticos. Uno de ellos se llama survivor bias, es el sesgo del sobreviviente. O sea, uno analiza a las personas que han sobrevivido y dice, ok, ¿qué hicieron? Esto y esto. Fantástico. Voy a adscribir a esas características el éxito de haber sobrevivido. Cuando en realidad no tienes data, porque los que no sobrevivieron, los que no llegaron hasta acá, no te pueden informar qué hacían y qué no hacían. Así que esto es muy frecuente, pero es un error bastante de principiante. Y finalmente, tenían, esto sí, suficientes micronutrientes. Y esto te das cuenta cuando evalúas transaccionalmente la dieta y otras prácticas, te das cuenta que tenían suficiente
digamos, suficientes recursos, y esto es la definición misma de CRON, C-R-O-N, Caloric Restriction with Optimal Nutrition, ¿no? Restricción calórica con nutrición óptima. Bien, aquí como ven, este es a ojo de águila, la vista de este pueblito de Okinawa, Ogimi se llama. Okinawa es un lugar particular, de ahí nació el karate, se llama Okinawa-te. ¡Bum! Y después de ahí salió karate, la vida de las manos vacías, ¿no? Okinawa-te fue la base del karate, karate-do. Y esta gente, bueno, tienen unas peculiaridades, ciertamente son una nación peculiar, pero de ninguna manera es como dice este hombre. Los tipos aprecian el chancho. De hecho, en Okinawa no son budistas y no es que son vegetarianos, para nada, lejos de ello. Toda vez que pueden agarran pescado, venado, chancho, lo que venga, ¿no? Este paper es interesante, ahora se los voy a pasar. Se llama Identificación de un área geográfica caracterizada por la longevidad extrema en la isla de Cerdeña, ¿no? Este señor que está acá, Michel Poulain, es un verdadero científico. Michel Poulain es un científico, tipo serio. De hecho, un hombre que ha dedicado una larga carrera al estudio demográfico, etc. Y cuando ves el paper te das cuenta. En ese paper, que está examinando la cuestión de las zonas azules, dame un minuto, cuando es esto, bueno, no tengo la fecha acá, pero este no es muy reciente. Dice, interesantemente, el área de extrema longevidad, esta área de extrema longevidad de ese país, ¿no? Está localizado en una región geográfica montañosa que ha permanecido relativamente aislada hasta tiempos recientes. Estas dos cosas, el aislamiento cultural, es algo que vimos con los Inuit también, y la característica montañosa, las laderas escarpadas, son importantes desde el punto de vista sociocultural, porque además escapaban a la conscripción, por eso también hubo menos gente que nació en esa época, hubo menos gente que fue enrolada en la guerra y murió, hubo mucha mortandad en la guerra. ¿Right? Entonces esta gente lograban ser, de hecho muchos casos de gente descritos en National Geographic en Okinawa son viudos y viudas porque perdieron en la guerra a sus cónyuges, ¿no? Bueno, dice, el mecanismo específico por el cual las personas que viven en este territorio tenían más probabilidades de alcanzar una longevidad extrema permanece desconocido. Entonces imagínate construir todo un negocio en torno a que esto es, la dieta de plantas es la que te va a hacer vivir más. Bueno, y hacer turismo en los lugares donde la gente parece vivir más. Pero es interesante notar que la mayoría de estos puntos calientes de la longevidad identificados en varias regiones del mundo a lo largo de los años estaban localizados en regiones geográficas montañosas. Y esto coincide, yo no había leído esto hasta ayer o hoy, a la madrugada o ayer, no me acuerdo cuándo, pero nosotros siempre lo vimos. Y ahora van a ver en el documental un pedacito que les tengo preparado para que entiendan porque digamos, enfatizamos este asunto, porque era muy evidente que había un esfuerzo continuo físico, moderado, pero continuo, donde entonces el caudal circulatorio era alto y eso, digamos, te salva de muchas cuestiones, por ejemplo, de la declinación mitocondrial. Y dice finalmente, entonces, bueno, estaban localizadas en regiones montañosas, incluso si estas regiones no habían sido totalmente validadas como genuinamente, digamos, longevas. Acá les paso un minuto de esto. Esperen que les paso, si lo abren en la computadora y tienen ya el paper, porque es importante. Ok, ahí fue. Ábranlo por favor un minutín. Ese es el paper de Michel Poulain y colaboradores. Un tipo súper, cuando vean, está en inglés lamentablemente, y los exhorto, by the way, ya que están, en particular los profesionales, mejoren vuestro inglés. Es como vivir en el siglo XVII, pretender acceder a la Royal Society y no saber latín. Tienes que saber el latín contemporáneo, que es el inglés, es el idioma de la ciencia. Entonces está clarísimo, ¿no? Y te cierra muchas puertas si ustedes, digamos, esto lo he encontrado mucho en España, que hay una cierta resistencia al inglés, por alguna razón, quizás histórica. No jodan con eso, tienen que digamos, introduzcanse en la corriente contemporánea de la ciencia, si no se quedan atrás. Y hay formidables grupos científicos en España, por favor. Allá va eso. Bien, seguimos.
Ok, esto es en Santa Antonino. Miren un minuto, porque esta es la visión. Yo creo que está en el documental. Ya lo vamos a ver. Este es el pueblito San Antonino de Córcega, donde fuimos, tiene 93 habitantes. Parece un minuto que les comparto el pedacito que tenía acá para mostrarles. Y esto es, véanlo desde el punto de vista, esto es una visión, digamos, se llama POV, Point of View, es un punto de vista de cómo hace, en fin, la cámara está tenida, era yo que la tenía en la mano, para básicamente subir las escaleras, ¿no? Como que, ¿qué te cuesta físicamente subir estas escaleras? Creo que ya he compartido el audio, maybe not. Ya, allá va eso. Esto era relativo a las muertes por cáncer, obviamente, pero lo interesante es que en nuestra pesquisa quedó claro que el caudal circulatorio y haber pasado periodos de hambruna era la única característica absolutamente común a todos estos grupos y que explica, by the way, explica el 70 y pico % de la varianza, ¿no? Fíjense que está en los pueblitos en Córcega, de ahí vienen los corsarios, ¿no? Porque era tan intrincado aquello que no podías perseguirlos, ¿no? Las autoridades del momento no podían perseguir, siglo XVIII, XVII, XVI, no podían perseguir a los corsarios, entonces se refugiaban ahí. Estas son las calles del pueblito, ¿eh? Todas las calles son escaleras. Este es un poquito el The Village Idiot, ¿no? Es como el tontín del pueblo. Este hombre es multimillonario porque heredó unos viñedos que valen, no sé, 23 millones de euros en este momento. Literalmente, no es un chiste. Y son todos muy ricos ahí porque, bueno, se han heredado muchísimas tierras que ya en Europa no van más, no hay más, no producen más. Pero lo interesante acá es la discusión justamente acerca de las causas de muerte y la transición epidemiológica del siglo XIX al XX que pasaba ahí. Les populations qui n'ont pas changé leur quotidien de vie, de manger comme... Il y a moins de cas à la fois de pédicide, mais est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu des gens... Des accidentés, de mon père est mort Non, mais est-ce qu'ils mouraient de cancer avant? des pattes du Voilà, on ne sait pas. dans les parties. Pas de cancer. Cancer, C'est une maladie. Je pense que le cancer, c'est la maladie moderne. pour eux, il y avait un registre. Mais un registre, mais le médecin, il ne faisait pas l'autopsie. Donc on a eu beaucoup Il mourait tombé dans le cimetière. de décès à partir des années 50. Lo que está abajo a la derecha es la iglesia, y ustedes dicen que allá es el único lugar donde es una explanada donde puede entrar un ómnibus. Entonces la gente tenía que bajar y subir para ir a la iglesia y comulgar y no sé qué, o sea, todas las tareas diarias requerían subir y bajar escaleras como locos. Avant 1920. Il y a un caveau où en 30 ans, il y en a de la famille, il y en a 7 ou 8 qui sont morts. Non, Mais jeunes. Les accidents, de la peste, la bronchite, pas de cancer. Saludos a Bibi. Aquí estamos siguiendo a Bibi.
tiene 82 años. ¿Ven lo que es, no? La dureza del terreno y esto. Este señor con 82 años va y viene, delgadito así. O sea, evidentemente la restricción calórica es un aspecto, digamos, unificador en todo esto. Mirá lo que son las calles, ¿no? Recién se pone derecho cuando llegas a tu casa. Y bueno, estos son las situaciones. Obviamente tomaban sol, ¿no? Y ha habido un elemento ya reconocido que se llama la transición nutricional, que ocurrió a lo largo de los años 60, donde hubo una mejora dramática de la calidad y cantidad de la nutrición, o sea, un incremento, y esto se reconoce también, pero las personas que nacieron en 1890 o 1900, que son los actuales centenarios, pues básicamente empezaron a comer mejor, pero ya habían pasado hambre y habían pasado privaciones durante décadas. Bueno, el pobrecito, es difícil hablar con él porque es muy sordo de un oído y además de eso, bueno, como les dije, es el The Village Idiot, ¿no? Es un poquito tontín, muy buena gente, pero... Bueno, qué sé yo. En fin, ahí está. Lo que quería probar en este caso es nuestra visión de primera mano de que hay un elemento con estas cosas, estas calles escarpadas, ¿no? Que eran directamente terraplenes que bajan y suben siempre con un ángulo, o directamente escaleras. En algunos casos, escaleras bastante empinadas, ¿no? Bien, vamos acá. Bien, habría que entonces retomar la conversación con respecto a las declaraciones o los claims que se hacen, completamente insustanciados, acerca de las zonas azules, Cerdeña, Okinawa, Nicoya en Costa Rica, tengo familia ahí, Vilcabamba en un momento se quiso, también por ahí había un elemento allá en Ecuador, pero el rollo es que estadísticamente, digamos, desde el punto de vista del censo, poblacionalmente hay una cantidad inusitada de centenarios, pero las explicaciones son tan traídas de los pelos que siempre es que hay un agua particular y ya te lo embotello y te la doy, o hay un frutico en particular, es all bullshit. Básicamente, hay muchísimos centenarios dispersos por todo el mundo, de hecho que pueden incluso hasta vivir mucho más que las personas de las zonas azules, pero la correlación es menos clara porque están, digamos, emigraron en los años 60, 70 a la ciudad o los 80 y están ahí disimuladas en la población estas personas, y de ninguna manera se puede obviar el hecho de que sufrieron numerosos periodos de carestía, de restricción calórica severa, típico de las guerras, por cierto. Recuerden, la guerra del 14, la crisis económica del 29, la gran recesión, la gran depresión es ahora, y esencialmente la guerra mundial y después la crisis de los misiles, que había un shock logístico también. Es decir, está claro que hasta que llegó la transición nutricional, que empezó a mejorar dramáticamente todo, pasaron los primeros 70 años del siglo XX. Bueno, en Cerdeña, Okinawa y Nicoya la gente aprecia la carne. De hecho, en Cerdeña comen queso, un queso especial, comen un montón de proteína animal, así que vamos a dejarnos de fastidiar con eso. Y por otra parte, porque hay una de las zonas designadas como azules, Loma Linda, acá, donde entonces no miran, y la cosa es que básicamente en Loma Linda hay una gran penetración en la población de los adventistas del séptimo día, no un asunto menor, porque los adventistas del séptimo día terminaron comprándole el negocio a bluezones.com, a este tipo, a este señor, y entonces, pero hay mormones en la zona que viven igual de bien, igual de largo, son peculiares también en ese aspecto como comunidad, y sí comen animales. By the way, mientras tanto, encima de esto, muchos pueblos no longevos comen 75% plant-based. ¿Okay? Muchos pueblos no longevos, miren, vayan a Haití para que vean, si no, comen 75 o hasta 100% plant-based. Right? Y eso no los hace longevos, con lo cual hemos dicho muchas veces no hay centenarios obesos. Es un hecho, no hay centenarios obesos. Ok, fantástico. Entonces, todos los flaquitos van a vivir 100 años. No, se mueren flaquitos todos los días, como moscas en el verano, a los 60, a los 70, a los 80. Así que
lo contrario no es necesariamente cierto, no es un silogismo a la inversa. Acá hay algunos sesgos, se llaman bias. Por ejemplo, este dice, el cuadrito de arriba dice, el cartel dice Conferencia de Estadística 2022. Está en una conferencia de estadística. El público que está ahí acudió a una conferencia, son profesionales. Y dice la persona que está en el público, dice, levanten su mano si ustedes están familiarizados con el concepto de sesgo de selección. Entonces todo el mundo levanta la mano porque son estadísticos y dice, pero como ustedes pueden ver, el sesgo de selección es un término que todo el mundo conoce, o que la mayoría de las personas conocen. Es decir, obviamente no puedo establecer, no puedo extrapolar porque el 98% de los presentes levanta la mano, no puedo decir que la población at large, en su conjunto, conoce el término sesgo estadístico, porque básicamente la población que está ahí no es representativa. O sea, los asistentes a mi conferencia de estadística no son una muestra representativa de la población. ¿Se entiende? Por eso entonces es un chiste, un meta mensaje. El que está abajo dice, se llama survivorship bias, y es el sesgo del sobreviviente. Es un tipo de confusión donde el investigador se enfoca únicamente en la parte de los datos de aquellas personas que ya pasaron un cierto filtro, que es que básicamente un proceso de selección, que es que sobrevivieron. De alguna manera sobrevivieron. Entonces, yo omito, dejo de ver la data de los que no sobrevivieron, porque sencillamente no están ahí para darme la data. Hay uno más, y se llama sampling bias. Ustedes ven esta población de circulitos de colores o de esferitas de colores. Yo agarro, la población entera es lo que ven entero, ¿no? Y después yo agarro el círculo, agarro una fracción de esa población, y esa es la data que yo uso. Y de esa data yo extraigo la siguiente conclusión. Casi todos los miembros de esta población son rojos o amarillos. Porque de casualidad, por una cuestión aleatoria, o no, o porque me enceguecí o me enamoré de una parte de la población, y de ahí yo saco, esto pasó en el COVID, pasó en todas partes, yo saco de ahí. O sea, el COVID estábamos extrapolando, estábamos sacando conclusiones acerca del ratio de ataque, lo que se llama R0, el R0, basado en la población que acudía a los hospitales. O sea, entonces tenías un R0 de 3,5, lo cual te da unas cifras ridículas, cuando en realidad, para cuando tú llegas al hospital te sientes mal, tienes fiebre, etc. Lo cual es una muestra, es un error tan craso que yo estoy ahora ya plenamente convencido con todo lo que ha pasado, que era a propósito, que era una cosa deliberada, una maniobra deliberada para asustar a la población y cambiar el statu quo. Porque esto es tan elemental en estadística que ningún demógrafo, ningún estadístico, ningún epidemiólogo serio, bien formado, te deja hacer una imbecilidad así, ¿no? Está claro. Así que bueno, hay un ejemplo interesante, que es el ejemplo de los aviones. En algún momento alguien tuvo la idea peregrina de decir, pero, oye, los aviones estamos en plena guerra mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Y los aviones regresaban todos llenos de agujeros, y alguien dijo, vamos a hacer un análisis estadístico de cuáles son las zonas del fuselaje de los aviones donde más se concentran los disparos enemigos. Porque quiere decir que esto es donde los enemigos, los alemanes en este caso, que estudio los aliados, las tropas alemanas o italianas están enfocando a las antiaéreas e intentando asestarle a nuestros aviones en tal punto. Bueno, ¿cuál es el problema acá? ¿Lo pueden entender? Es el survivor bias. Los aviones que regresaban, el análisis estadístico de los agujeros de bala podía hacerlo únicamente en los fuselajes de los aviones que regresaron vivos del campo de batalla. Y todos los que quedaron allá, no tengo la menor idea de dónde le daban justamente los más importantes no los tenía. Y este survivor bias, de hecho, la idea era acorazar, ponerle piezas de... Ustedes saben, el fuselaje de los aviones es aluminio, una de las cosas fundamentales, el cuello de botella de la aviación fue eso hasta que apareció el aluminio. El fuselaje era fuerte y ligero a la vez, esto fue muy importante. Más de esto en un minuto, pero no es una reflexión aislada. La reflexión que vamos a hacer al final es, ok, ¿cuán cerca estamos como cultura, como civilización, de lo que se llama longevity escape velocity, ¿no? La velocidad de fuga de la longevidad? Y creo que estamos frente a una pared. Hace poco hablaba con mis amigos de Vida Potencial. Un abrazo para allá para ustedes. Por cierto, si no lo conocen, este dúo dinámico, mírenlo, Vida Potencial, búsquenlo, son excelentes en todo sentido, ¿no? Son gente seria, son gente súper culta, bien informada, súper top, así que
Y es muy interesante lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Bueno, hablábamos con mis amigos de Vida Potencial sobre cuán cerca estamos de este momento de velocidad de fuga, escape velocity, que es cuando el conjunto de las, lo vamos a tocar a fondo este tema al final, el estado actual de la tecnología va tan rápido que te permite repararte de lesiones hasta ahora irreparables, de daño irreversible, más rápido que lo que tú tienes daño. Entonces, hay un punto donde la tecnología avanza tanto que vas a poder reparar más rápido que lo que te deterioras. Y entonces eso básicamente, ¿a qué nos empuja? Nos empuja, al menos en teoría, a una longevidad continua, a una suerte de vida indefinida, ¿no? Vamos a vivir siempre un paso adelante de la entropía biológica, ¿no? Yo pienso que eso no está tan cercano, por razones que voy a explicar después, por las mismas razones que la tecnología aeronáutica es la misma de los años 60. O sea, ha habido mínimas optimizaciones en determinadas cosas, pero no hay, de hecho hemos perdido, dejamos de ir a la Luna, si es que fuimos, el Concorde ya no está más, es decir, las tecnologías que venían hasta los años 70, aeronáuticas, creciendo, se han tropezado con un muro, con una pared, con un obstáculo muy importante, porque no hay fundamental breakthroughs, como se dice. No hay descubrimientos fundamentales nuevos, ¿right? Lo mismo que pasa con los antibióticos. Estamos muy cerquita de que termine la eficacia de los antibióticos, lo cual, atentos los profesionales, nos va a catapultar otra vez a 1935 en términos de la eficacia antibiótica. Vamos a estar otra vez inermes, ¿no? Así que bueno, hay que trabajar a ese respecto. Es lo que yo estoy desesperado por dedicarme a hacer, en vez de lidiar con sonceras como los infartos y los tumores, que ya tenemos cómo resolverlo, ¿no? Pero hay resistencias, hay resistencias. Bueno, acá esto es una de las cosas de la página. Sorry. Una de las cuestiones de la página Blue Zones, que lo trataron como una marca registrada precisamente, y es los adventistas del séptimo día, que es uno de sus rituales. Esto es un grupo muy interesante, por cierto, by the way. Dice, hoy la comunidad de a unos 9.000 adventistas en Loma Linda, el área donde está la zona azul de Norteamérica, bueno, en fin, tienen 9.000 personas. Viven casi una década más que el resto de los estadounidenses. No puedo ni empezar a decir que tantas cosas están mal en esta sugerencia, ¿no? Y mucho de su longevidad puede ser atribuida, quien dijo, a su vegetarianismo y a su ejercicio regular. Plus, los adventistas no fuman ni toman alcohol. Bueno, perdón, pero entonces hay un problema acá. Los adventistas no fuman ni toman alcohol. Una de las cosas que hacen es cultivar su propio alimento, o tienen además esta cuestión, digamos, incorporada de los paseos al aire libre, es trekking, es parte de su cultura. Así que la vitamina D y justamente el problema serio de tener estos detrimentos del alcohol y de otras cosas, y de otros muchos problemas que aquejan las infecciones venéreas, muchas cosas que esta comunidad no tiene, pero los autores han elegido eludir cuidadosamente, ¿no? Estos son los mormones, como les dije, los mormones tienen tan buenos números como los adventistas, y los tipos que comen carne, de vez en cuando alguna cuestión también interesante hacen y todo. Bueno, y este paper dice, ok, la investigación o sea, la pesquisa basada en la base de datos de la población entera muestra que los centenarios no tienen las mismas características, no están igual de bien todos. No se trata de este abuelito, este super abuelito que toma whisky, fuma tabaco, anda en moto y tiene amantes. No. Un tercio de los centenarios está postrado, completamente postrado en cama, absolutamente incapacitado. Otro tercio requiere importante asistencia, major assistance, en las actividades diarias, o sea, no tiene autovalimiento, y recién el otro tercio tiene autovalimiento, se maneja solo, etc. Así que estamos hablando de que hay que entender, seamos razonables. ¿Qué quiere decir que son centenarios? No sé, en el fondo, gran parte de lo que pasa es que lo que han logrado es, o sea, no son muy diferentes de las personas mayores, muy mayores ahora, entre 80 y 90, que simplemente extienden un poco la fase senil de la existencia. Y esto no es una cosa que querramos nosotros, ¿no? Pero vamos a ver. Esto es muy interesante, este estudio, yo pienso, objetivo. Si tiene errores este estudio, que se llama Okinawa Research Center for Longevity Center. No, sorry. ORCLS, si digo bien.
Este es un artículo importante, que esto es desde 1975, se empezó a buscar toda esta data, y pues fíjense que interesante, en apoyo a nuestra hipótesis, que el total de las calorías hacia 1949, justo de la posguerra, en la posguerra, ya resuelto 50, en el medio de la guerra mismo, entre el 45 y el 50, es por ahí, ¿no? El promedio de las calorías en Okinawa era 1785. En tanto que en Japón, en medio del rollo, era 2068. Unas 300 calorías de diferencia entre un grupo y otro, que para ese nivel, 300 calorías para los occidentales que comemos, yo como 3000 calorías por día, más o menos, ¿eh? Cuando no estoy ayunando, obviamente. Pero 300 calorías son el 10% para mí, pero para ellos es más. Okay, es casi, bueno, no tengo para sacarlo ahora, pero es 300 calorías de diferencia, es mucho para quien está. Es una restricción calórica importante. Y dice, interesante, dice, en Okinawa, la dieta rica, o sea, alimentos nutricionalmente densos y rica en fitonutrientes, algas y otras cosas, y digamos, cebollinos, cebollas y todo esto, que tiene mucho selenio y otros micronutrientes, y los altos niveles de actividad física, nuevamente las laderas escarpadas, resultaban en una restricción calórica crónica. A ver si puedo. Ahí está. Una restricción calórica, una población restringida calóricamente, pero sin malnutrición. ¿Se acuerdan de Crohn? Caloric restriction with optimal nutrition. Es una población restringida calóricamente, pero sin malnutrición. Fíjense ahora las extrapolaciones. El análisis que se ha hecho de la dieta de estas zonas, de las famosas estas regiones con longevidad, se ha hecho después de los años 60, donde ya había un cambio sustancial y uno podía elegir más. Había un cambio sustancial en la cantidad de las calorías disponibles. En cambio acá, imagínense, otra vez, recuerden, la guerra del 14, que fue espantosa, la guerra para acabar todas las guerras, ¿se acuerdan? ¿No? The war to end all wars, ñac. La espantosa recesión, la Gran Depresión del 29, que duró una década entera, y que el final de ello fue la Segunda Guerra Mundial, y después la posguerra, que fue un desastre desde el punto de vista logístico, hasta la transición nutricional que ocurre en los 60-70. ¿Right? Así que bueno, aquí hay una serie de muy claras indicaciones, ¿no? Este paper, nuevamente este es Michel Poulain, acá lo ven, Michel Poulain, dice evolución de los patrones dietarios. Este paper es del 2021. ¿Okay? Michel Poulain fue el etnógrafo que dio un poco de digamos, de rigor a la observación inicial que dio pie a todo esto. O sea, lo que estaba detrás del PR, de la movida de relaciones públicas del Blue Zone, de las zonas azules, era que estaba Michel Poulain, que después se abrió de esto y acaba de publicar esto, lo contrario. O sea, dice, evolución de los patrones dietarios a lo largo de la transición de la nutrición en la zona azul de longevidad de Cerdeña y su asociación con indicadores de salud en personas, en los más viejos de los más viejos, en los ancianitos más viejos. Michel Poulain. Vamos a verlo un minuto. Dice, en este paper dice, ya en las conclusiones, dice, un incremento de consumo de carne de pollo. Bueno, se encontró una asociación significativa, dice acá, con el incremento del consumo de carne de pollo y la performance de las actividades diarias, o sea, las actividades diarias del vivir, ¿no? Actividades instrumentales del diario vivir. En cambio, el consumo de vegetales mostró una baja correlación con los indicadores de salud. Escuchen, Michel Poulain está diciendo en este estudio, el más reciente de todos, que hay una correlación positiva con el incremento de carne de pollo y una correlación negativa con el incremento, una baja correlación de los indicadores de salud y el consumo de vegetales. ¿Okay? Un modesto incremento en el consumo de carne, básicamente pollo de pastura, estaba asociado con una mejor performance física en los sardinianos, en los ancianos sardinianos, ¿no? Que son los Blue Zones, los habitantes de Cerdeña de las zonas azules, sugiriendo que un consumo de proteína
puede haber sido crucial para mantener una adecuada capacidad funcional. ¿Estamos claros de esto, no? Esto es Michel Pollan, que es el que sí es científico de este grupete. Ahora, este señor Dan Buettner, Mr. Buettner, by any chance you watch this, shame on you. Shame on you. Así que bueno, ahí estamos. O si habla español, Dan, qué vergüenza, viejo, ¿eh? Qué vergüenza. Bueno, esto es en Wikipedia, lo busqué esta mañana. Fundó Blue Zones, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué interesante, esta es la página que ya la vendió en la cresta de la ola, se la vendió a los adventistas, oh sorpresa. Y cuando lo ven ahí van a ver que hay, bueno, muchas cuestiones son claras. Por ejemplo, el inicio de su relación con National Geographic fue esta compañía que se llama Earthtreks. Earthtreks era ciclista y entonces encontró la manera de financiar todo esto siguiendo la ruta de Marco Polo en los Galápagos, la ruta de la seda, los orígenes de la civilización occidental. O sea, brillante. El tipo es brillante y es incansable y le da con todo. ¿Right? Entonces, y acá esta compañía, que es una compañía que hacía rutas y viajes y narrativa acerca de eso, se la vendió se la compró a una compañía que se llama Classroom Connect, 1997. ¿Okay? Después él siguió haciendo cosas porque el acuerdo con Classroom Connect es que le compraban la empresa, ahí hizo un cash-in, pero de todas maneras seguía liderando expediciones, etc. Muy interesante. Ahí empieza con el rol a la gente de National Geographic y el National Institute of Aging para que financien todo esto en Cerdeña, Okinawa y Loma Linda. Entonces Dan Buettner hace una compañía que se llama Blue Zones Limited Liability Corporation, LLC, ¿no? Blue Zones. Y Blue Zones fue adquirida en 2020 por una entidad que se llama Adventist Health System, Sistema de Salud Adventista. ¿Estamos claros? Entonces, esto es, acá es donde yo pienso que la gente que hace ciencia tiene que estar muy firme y muy plantada y que hay que buscar una manera de financiar la ciencia sin conflicto de interés. Yo no sé, estoy pensando que hay que hacer, no sé, las inversiones que haga falta, o que alguien tiene que venir, o alguienes, y esto sería muy interesante, las personas que han amasado fortunas incalculables, haciendo cosas muy útiles, pero por ahí en el campo de, qué sé yo, del retail o lo que fuere, son una posibilidad para que la ciencia permanezca libre de conflictos de interés. ¿Okay? Libre de conflictos de interés. Olvídense del Estado, los Estados están completamente tomados. Ok, este es el señor Buettner. Déjame ver si le puedo compartir un minuto. Si le puedo compartir un minutico, una entrevista donde él concede, básicamente confiesa que en las zonas azules sí había consumo de carne, tranquilamente, right? Y que ellos tomaron la decisión, fue una decisión concreta, una decisión corporativa, digamos, right? En el universo de la familia de Blue Zones, hacer solamente una dieta basada en plantas. Esta es una decisión específica que tomó este grupo, ¿no? Paso a compartir un minuto. You know, there's some interesting data on, like, you know, meat and whether it's harmful or helpful, and a lot of it has to do with like what the context of the overall diet is. You know, my view on meat eating, I mean, in all honesty, in Blue Zones, people did eat meat. It was, you know, they typically knew the name of the animal and they took care of the animal for a long time, and then Jimmy the goat. Yeah, it was time for the wedding. But it was. La primera cosa ya la dijo, o sea, sí, claramente comían carne, pero no era que era el centro de todo, era al costadito y tenía una relación más razonable con el animalito, right? Ok, right? Entonces, ahora pasa a la segunda parte. ¿Cuál es la decisión que tomaron? Acá va. Infrequent, often as a condiment. But for my Blue Zones work, and I work now in 26 cities. Pero para mi trabajo en las zonas azules, y yo trabajo ahora con 26 ciudades que le estaba haciendo este proyecto. 26 Blue Zone projects, and I have, you know, website meal planner. We made the decision to stay 100% plant-based on within the Blues. Tomamos la decisión de permanecer 100% basado en plantas dentro del ecosistema de compañías y de ofertas comerciales y de proyectos Blue Zone
business. Okay? So, acá es un asunto muy serio porque es una clara admisión pública de que esto estaba pasando. Así que bueno, yo creo que está claro, está clarísimo, ¿no? Aquí, este es el sitio. Esto es fantástico, porque este es el sitio, es una práctica de nosotros muy común, para que me saco del medio. Importante salir uno del medio. Esta es una búsqueda en PubMed. La búsqueda, si pones el término Blue Zones Longevity, aparecen a la fecha unos artículos, un puñado de artículos, 20 resultados. Blue Zones Longevity, o sea, en la comunidad la gente le está huyendo como el diablo a la cruz a esto, ¿right? Porque ya apesta, es obvio. Si tú pones Blue Zones solo, se deforma mucho todo esto porque empieza a te toma unos 900 resultados, pero mucho antes de que existiera el concepto. Por ejemplo, lo vamos a ver en el timeline, ¿no? Esto es la bibliotecología, en este caso, es muy interesante, muy útil para mí. Si tú ves entonces a partir de 2002, 2004, ¿no? Acá el inicio de todo esto, o sea, los papers anteriores, esto ya reduce, si lo comprimes la ventana, ya los papers anteriores básicamente son 55 papers nada más, y los anteriores son cosas como, por ejemplo, azul de metileno o la zona no sé qué. O sea, la búsqueda se vuelve, los términos se vuelve confusa, con lo cual hay cosas de muy pobre, digamos, muy pobre, digamos, relación con esto, ¿no? Y los primeros, por supuesto, bueno, sí son del tema. Ahora, acá el rollo, vamos a ver un minuto, acá el rollo es que el grueso de la información provista, by the way, este es el sitio, el Blue Zones, donde ven, entras al sitio y tiene recetas, comunidades, o sea, Activate. Es un sitio organizado, y ya no lo ven al creador por acá porque lo vendió, right? Blue Zone Communities, Blue Zones Original Research. Cuando vas a Original Research, digamos, está más solo que un loco malo, no hay nada. Hay básicamente dice Icaria, viaja a esta isla. Eso es una oferta turística, lo que aparece acá en el Original Research. Right? En Loma Linda dice, pull off the San Bernardino Free, bájate de la autopista. Eso no es research, es simplemente ofertas turísticas, right? Para ir a Cerdeña, para ir a Okinawa, para ir a Nicoya, ofertas turísticas, así nomás. Está muy bien. Not a good thing. Shame on you, sir. Bueno, vamos ahora entonces a ver qué resolvemos de esto, porque la cuestión es, ok, si eso, si la dieta basada en plantas no explica, ¿dónde estoy? No explica la longevidad de estos grupos, porque de hecho hay muchísima gente, pueblos enteros que hacen dieta basada en plantas y mueren como moscas, y hay otras zonas, los kirguises, Hunza en Pakistán, ciertas zonas, la aldea Pamá en China, digamos, y los tipos comen comida animal, bastante a veces. Entonces, bueno, ¿de dónde viene? ¿Por dónde vienen los tiros? ¿Qué explica esto? La pregunta entonces es, ¿estamos cerca de la longevidad, de velocidad de fuga en longevidad, ¿no? Lo que se llama también velocidad de fuga actuarial por las compañías de seguro? Es decir, que esto es muy interesante porque el grueso de la investigación matemática sobre las causas de la mortalidad humana las hicieron las compañías de seguro. En particular, digamos, el Pope, el santo patrono de actuarial es Benjamin Gompertz, que creo que me ha escuchado decir que la función matemática, que de hecho nosotros estamos trabajando ahora en trabajo de mesa con respecto a la visión matemática del crecimiento de los tumores, modelos matemáticos que explican el crecimiento de las poblaciones, por ejemplo, de los tumores, pero la ley de Gompertz es regla de oro acá en epidemiología y por supuesto en las compañías de seguro. Entonces, longevity escape velocity o velocidad de fuga actuarial o de longevidad se define como, escuchen esto, el ritmo, escuchen esto porque es importante para vuestra vida, right? Después de ir la vida en esto, el ritmo al que las tecnologías de rejuvenecimiento deben avanzar para aventajar la acumulación de daño irreparable, right? Esto es la velocidad de fuga. La velocidad de fuga es el ritmo al que las tecnologías de rejuvenecimiento deben avanzar para aventajar la acumulación de daño irreparable. O sea, el rejuvenecimiento le tiene que ganar al daño.
Y ahí, hoy no me voy a dedicar a eso, prometo crear un espacio de comunicación específicamente para eso, que tiene su complejidad, pero es simple, perdón, es sencillo, no simple, es sencillo y elegante. La explicación es, ok, ya sé qué tengo que hacer, ¿no? Y el asunto acá es, bueno, cómo pasar, porque acá hay un techo. Estos agentes felices, como los ven, al sol, digamos, robustos de carnes, está perfecto, estamos ahí al tope de lo que tenemos que hacer. Y lo que ha pasado es que igual que en el desarrollo de la aeronáutica, ya yo vislumbro un cuello de botella. El crecimiento no está siendo así, el crecimiento ya empieza a ser una curva sigmoidea. El crecimiento de la ciencia, por eso les decía a mis amigos de Vida Potencial que yo no estoy de acuerdo con Aubrey de Grey o qué sé yo, Ray Kurzweil, de que estamos a 10, 12 años de la velocidad de fuga. Yo pienso que tal y como pasó con el cosmos y todo esto, hace falta una tremenda cantidad de trabajo en ciencia de materiales y en varias cuestiones ahí de rigor, por ejemplo. No me voy a meter en eso, pero estamos lejos de ello todavía, porque el asunto es que se ha alentecido tremendamente. La ley de Moore, que yo hace una década más de esto, parte de mi esperanza en la rápida resolución de problemas serios de salud pública tiene que ver con el crecimiento exponencial de la información científica y la tecnología y la capacidad de cómputo. La ley de Moore, ustedes saben, es la duplicación de capacidad de cómputo cada 18 meses. Ya hace rato estamos estancados. O sea, hemos llegado a un punto del desarrollo nuestro donde se ha estancado y como ustedes ven ahí en la curva desde 1840 hasta proyectada hasta el 2040, o sea, 2 siglos, ya ven ustedes que está lo que era un crecimiento exponencial sostenido, empieza ya típicamente, los crecimientos exponenciales no pueden ser eternos, no, pasa con las bacterias, con todo, y empieza ya a acostarse esa curva y lo que tengo entonces es un amesetamiento de la expectativa de vida al nacer. ¿Right? Entonces ahora el asunto no es la expectativa de vida al nacer, sino cuánta vida me queda ya que he vivido hasta los 55 años y medio, right? Estoy a 4 años y medio de tener 60, ¿cuánta vida me queda? Right? Dice, ¿cómo hago para bajar las probabilidades de morir? Bajar las probabilidades de salir con las patas por delante y me lleven a pelona. ¿Qué intervenciones tengo que hacer? Obviamente basadas en ciencia objetiva, no en estupideces, para realmente empujar cada vez más, empujar de atrancos de 5 años. Si gano 5 años más, vienen nuevas investigaciones. Si gano 5 años más, vienen nuevas investigaciones. Así, hasta que cuando la velocidad de fuga, es decir, el ritmo de innovación es suficientemente alto, yo puedo reparar el daño hasta ahora irreparable que sufro por vivir 5 años más y 5 años más y 5 años más. 95, 100, 105, 115, 120, así. ¿No? Bueno, esto es crítico. Resumiendo entonces, la explicación a por qué hay focos demográficos de gente que vive un poco más, 7, 8 años más, y tienen que la media del país, del resto del país, y tienen una cantidad mayor de longevos, es que fueron sumamente pobres de 1901 a 1970, que vivían en regiones escarpadas, que sufrieron hambre, claramente hambre, y te lo relatan, entre el 14 y el 70, pero de todas maneras tenían suficientes micronutrientes. ¿Vale? Y es posible que la guerra, los crímenes y otras cosas, las caídas, los accidentes, nos hayan llevado incluso mejores modelos de la longevidad humana, pero eso no lo vamos a saber porque justamente ellos no sobrevivieron y no tienen información para darnos. ¿Okay? Bueno, este es básicamente el grueso de la información que teníamos.